quedar en el repositorio de nuestro canal de YouTube. Les agradezco entonces en sobremanera su concurrencia. Vamos a iniciar presentando el tema, igualdad salarial y la no discriminación laboral desde el enfoque inspectivo de trabajo. Dirigido esto por el ponente representante de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Nos acompaña entonces el CPC Moisés Fernando Flores Gilbonio. Él es inspector de trabajo de la IRE Junín SUNAFIL. Entonces, él en un plazo de 45 minutos a 50 minutos va a realizar la exposición de este tema y al final les pedimos por favor que redacten, escriban sus consultas, aportes, comentarios o quizás casos respecto al tema. Entonces, con esa indicación, los permisos del micrófono están reprimidos, estimado ponente, solamente lo tiene la habilitación usted y mi persona. Entonces, por un tema de seguridad, ¿no? Al final son las intervenciones. Le dejo entonces a usted al mando del aula Zoom, maestro, para que pueda iniciar con la ponencia. Adelante, gracias. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. El que les habla, Moisés Flores Gilbonio, inspector del trabajo de la Intendencia Regional Junín, la SUNAFIL, ¿no? Bueno, en esta oportunidad vamos a participar del evento de formación continua que realiza el Colegio de Contadores, eh, para lo cual le pediría por favor que me permita compartir las diapositivas. Y lo visualizamos. Ya, ya pues, ya soy feliz. Ok. Bueno, como decía, saludo que el Colegio de Contadores nos haya invitado para participar de este evento, porque es muy importante esta tarea de realizar las inspecciones, o sea, la orientación respecto a igualdad salarial, que es un tema muy importante, como decía, ¿no? Porque Eh, como ustedes saben, dentro de las facultades que tenemos los inspectores, es realizar actividades de fiscalización laboral, tanto en normas sociolaborales, derechos fundamentales y seguridad y salud en el trabajo. Pero también tenemos la obligación de realizar orientaciones, ¿no? Como es en este caso, que estamos en colaboración con el Colegio de Contadores de Junín. Y es importante, decía, que participen los agremiados a este colegio, porque ese tema es muy importante, porque la SUNAFIL desde el año pasado ya ha estado cursando cartas de cumplimiento, ¿no? Que son cartas inductivas, mediante las cuales se está eh, cursando a los diferentes empleadores para que puedan cumplir con esta obligación que tienen de elaborar su política salarial y el cuadro de funciones y de categorías y funciones. En ese marco, luego de eh, notificar estas cartas de cumplimiento, luego se van a realizar las inspecciones de fiscalización propiamente dichas, ¿no? Y como ustedes saben, que no solamente se puedan realizar estas acciones de fiscalización solamente por origen interno, sino también por denuncias laborales, ¿no? Cualquier trabajador que se sienta afectado porque se considere discriminado en cuanto a estas políticas de igualdad salarial, puede hacer una denuncia y nosotros en función a eso vamos a intervenir, ¿no? Entonces es importante que los agremiados estén en constante capacitación, ¿no? Para brindarles los alcances de las normas correspondientes. También importante es indicarles que los contadores prácticamente para las micro y pequeñas empresas, quizás más para las microempresas, es el profesional más importante que tienen como apoyo para realizar este tipo de cumplimientos, ¿no? Porque cuando son empresas medianas o grandes, bueno, pues ellos tienen la capacidad de repente contratar
estudios o empresas que las puedan ayudar a elaborar, ¿no? Empresas consultoras que las puedan ayudar a elaborar este cuadro de categorías y funciones, hacer la política salarial y con eso cumplir. Pero muchas veces las microempresas, ¿no? Se les hace muy difícil, ¿no? Conocer este tema, ¿no? Y entonces, ¿a quién recurren? Al contador, ¿no? O sea, si es que tienen contador, estas microempresas, van a recurrir al contador para que se les puedan asesorar en la realización de estas políticas salarial y también el cuadro de categorías y funciones. Entonces, es por eso es muy importante la participación de ustedes en este tipo de eventos. Bueno, sin más, vamos a empezar con la exposición del tema. Y como siempre, pues, nosotros empezamos con lo que es la base legal, ¿no? Para este tema nosotros tenemos, como se sabe, la normativa internacional y también nacional. Para la normativa internacional tenemos pues los convenios 100 y el convenio 111 de la OIT, siendo el convenio 100 sobre el convenio sobre la igualdad de remuneración y recomendación 90, y para el convenio 111 que es el convenio sobre la discriminación respecto a empleo y ocupación. Respecto a la normativa nacional, bueno, ya como es conocido por ustedes, tenemos lo que es lo básico, pues la Constitución Política del Perú, eh, la ley número 27270, que es la ley de contratos de discriminación. También tenemos la ley 32535, que es la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. eh, la ley 30709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y varones. Es básicamente sobre esta ley que vamos a hablar. Y en función a estas normas, el Ministerio de Trabajo ha sacado, pues, ha sacado el Decreto Supremo 02/2018 TR, que es el reglamento de la ley, y el Decreto Supremo 05/2018 TR, que emiten disposiciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 30709. Además de esto, han sacado, mediante resoluciones ministeriales, básicamente la 145, que es una guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de puestos de trabajo y elaboración de cuadros y categorías. Esta guía es muy importante, ¿no? Que ustedes como contadores se podrían basar en esta guía para hacer o elaborar este cuadro de categorías y funciones, ¿no? Porque básicamente es eh, donde más o menos dan las pautas para poder elaborar esto y realizar la valoración de los puestos de trabajo. También se tiene la resolución ministerial 243/2018 TR, que es una guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizadas por la organización empleadora, por el empleador, para evaluar los puestos de trabajo y definir el cuadro de categorías. Entonces, estas dos resoluciones, estas dos herramientas, estas dos guías, son muy importantes para que puedan realizar este cuadro de categorías y funciones y la política salarial, para que puedan estar a derecho, como se dice, ¿no? Respecto a estas obligaciones que tienen todos los empleadores. Esta obligación la tienen tanto personas naturales como jurídicas, sin importar la cantidad de trabajadores. Es muy importante que sepan eso, ¿no? Y bueno, aparte de eso, la SUNAFIL también, pues, ¿no? Para poder hacer la fiscalización, emite un documento es un protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa prevista en la ley 30709, ¿no? Que es la ley que regula la discriminación remunerativa entre hombres, entre varones y mujeres, ¿no? Respecto a las nociones preliminares, pues no es muy conocido, pero ya la OIT también lo determina, ¿no? Que es la expresión de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un puesto de igual valor, y designa las remuneraciones fijadas sin discriminación. Este,
A efectos de este convenio, el término de discriminación comprende, como ustedes pueden estar viendo en la pantalla, cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la ocupación. También tenemos que cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. Esto es muy importante porque más adelante lo vamos a ver, eh, que hay que diferenciar dos temas, ¿no? Hay dos conceptos, ¿no? Que uno es la discriminación y el otro es la diferenciación, ¿no? Entonces, hay situaciones en que se incurre de repente en diferenciación en las remuneraciones, pero es en base a criterios objetivos, ¿no? Y, y eso no se puede calificar como discriminación. Entonces, el otro concepto muy importante es el tomar en cuenta es el valor que se le asigna a cada puesto de trabajo, ¿no? Esos dos conceptos van a estar presentes durante toda la exposición y son muy importantes porque es en base al valor que se va a realizar el cuadro de categorías y funciones. Bueno, aparte de esas normas internacionales, también tenemos, como ya se había tocado y todo el mundo lo sabe, es la ley de leyes para el Perú, que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Y que en su artículo 2 dice que nadie puede ser discriminado por motivo de origen, razón, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, ¿no? También tenemos esta situación en los artículos 4 y 23 de esta misma Constitución. Respecto al artículo 26, nos habla sobre los principios que se deben respetar, ¿no? Y estos principios son, pues, no igualdad de oportunidades sin discriminación. El otro es el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Y la otra es la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. El carácter irrenunciable, bueno, es para toda norma legal, ¿no? Entonces, pongamos que algún empleador le pudiera hacer firmar a algún trabajador un, un, de repente un documento en el cual acepte alguna vulneración de sus derechos, ¿no? Por más que tenga un documento firmado, eso no va a ser valorado. En una eh, inspección de fiscalización laboral, nosotros los inspectores aplicamos bastante primacía de la realidad, y entonces eso no vamos a prevalecer lo que observemos en la realidad a los documentos que nos pueda presentar la empresa, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, la discriminación remunerativa está prohibida, ¿no? O sea, por eso es que se han dado estas normas y también ya está reglamentado, ¿no? Pero sabemos que a pesar de que esté prohibida, siempre hay empresas, pues, ¿no? Que siempre tratan de sacarle la vuelta a la norma bueno, hacen algunas cosas que también puede ser por desconocimiento, ¿no? Y es por eso que este tipo de eventos son muy importantes, ¿no? Entonces, prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo. Este es un principio, ¿no? Que hace tiempo, bueno, siempre se ha venido aplicando, ¿no? Pues es igual remuneración por igual trabajo. Pero acá,
tenemos que tomar en cuenta que esto se tiene que hacer en función a la valorización del trabajo, ¿no? De ese puesto de trabajo. Eh, la discriminación remunerativa es una situación que se produce cuando se establecen diferencias salariales o remunerativas, basadas en el sexo de la persona y sin criterios objetivos. La discriminación remunerativa puede ser directa o indirecta. En este caso, los conceptos de la remuneración directa o indirecta lo tenemos en el reglamento de la norma, ¿no? Entonces, para lo cual la discriminación directa es la situación que se produce cuando la normativa o la práctica excluyen o dan preferencia a una persona o a un grupo de personas sobre la base de un motivo prohibido. Y la discriminación indirecta es la situación que se produce cuando las normas o prácticas establecen una medida aparentemente neutra, pero que en su aplicación afecta de manera desproporcionada a los miembros de un grupo o colectivo protegido, generando un impacto adverso. Entonces, como ustedes ven, acá hay otros conceptos, ¿no? Discriminación directa e indirecta. Bueno, pues todo empleador tiene la facultad de establecer sus políticas remunerativas. No solamente la facultad, también tiene la obligación de establecer una política remunerativa, ¿no? Fijar los requisitos para la percepción de la remuneración o beneficios de cualquier otra índole y determinar sus montos. Pero es importante que esto se haga sin incurrir en discriminación directa o indirecta por motivos de sexo. eh, no debe haber ese tipo de discriminación, ¿no? En caso se de discriminación directa o indirecta en las remuneraciones por motivo de sexo, el empleador está en la obligación de acreditar que los puestos de trabajo implicados no son iguales y o no tienen el mismo valor. Aquí está el concepto ese del valor, ¿no? Es muy importante ese concepto del valor porque es muy básico para poder elaborar el cuadro de funciones y categorías. Cuando se lee que los puestos de trabajo no son iguales, se pueden considerar los perfiles de los trabajadores implicados, es decir, la valorización que tenga cada puesto de trabajo. La remuneración y beneficios de cualquier otra índole que se soliciten y fijen dentro del procedimiento de negociación colectiva deben respetar los criterios establecidos en la presente norma y no pueden incurrir en prácticas de discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. Como ustedes saben, hay veces por convenios colectivos, cuando una empresa tenga un sindicato, se pueden establecer algunos montos, sean dinerarios o no, que puedan en la práctica hacer que las remuneraciones sean incrementadas de una manera eh, diferenciada con otros trabajadores que no son afiliados, ¿no? Entonces, por ahí podría decir o pensar que hay una discriminación, pero si es en base a una negociación colectiva, no habría una discriminación, ¿no? Pero también no se puede incurrir en estas negociaciones colectivas en situaciones que hagan estas diferencias por motivos de sexo, ¿no? De los trabajadores, ¿no? El empleador puede optar por establecer sus políticas remunerativas incluyendo bandas salariales u otras formas, de acuerdo a los criterios que considere pertinentes para la consecución de sus fines. Esto quiere decir que cada empleador es libre de establecer sus políticas remunerativas, ¿no? Podrían ser montos fijos para cada función o categoría de trabajo. También podría ser bandas, ¿no? ¿A qué se refieren bandas? Es que bueno, puede haber un mínimo y un máximo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para un puesto X, que tenga un sueldo mínimo de 2.000 y un máximo de 3.000 y puede estar en ese rango, ¿no? A eso se refiere con lo que es bandas. Respecto al cuadro de categorías y funciones,
que es un mecanismo mediante el cual el empleador evalúa y organiza los puestos de trabajo de acuerdo a criterios objetivos y a la necesidad de su actividad económica. Y todo eso se hace en función a un principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Acá viene lo que les estaba mencionando, ¿no? No solamente es que igual trabajo, igual remuneración, sino igual remuneración por trabajo de igual valor, a fin de evitar la discriminación remunerativa. Es importante que no olviden eso, ¿no? De la valorización del trabajo, ¿no? Porque cada empresa puede valorizar de manera diferente cada puesto de trabajo a cada trabajador, ¿no? De acuerdo a las funciones que realiza. Esto, bueno, ustedes ya saben que nosotros, la SUNAFIL solamente tiene facultades para fiscalizar respecto al cumplimiento de normas o de trabajadores que estén bajo el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Este decreto legislativo 728. Quizás pueda haber algunos agremiados que asesoren algunas entidades o trabajen en alguna entidad pública y bueno, ustedes saben que ahí tienen el régimen laboral público, es el 276 o también el contrato administrativo de servicios. Para ellos ya tienen el servir para que puedan este, apoyarse en, en velar por el cumplimiento de las obligaciones que tienen para ese tipo de trabajadores, ¿no? Este principio de igual remuneración por trabajo de igual valor. Ya lo vuelvo a repetir reiterativamente, no se aplica en los casos en que se realizan trabajos iguales o similares, sino también en trabajos distintos, ¿no? Pero con un valor similar. Entonces, lo que les decía, no es solamente para que a igual trabajo, igual remuneración, sino este, a igual valor o similar, igual remuneración, ¿no? Es decir, los trabajos pueden ser tener contenidos, responsabilidades, calificaciones y condiciones diferentes, pero generan el mismo valor para el empleador, para la organización, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver acá, ponen un ejemplo, ¿no? De una secretaria con un chofer, ¿no? Que para ese empleador, para un empleador X, a pesar de que son trabajos distintos, podrían proporcionar el mismo valor para la empresa, ¿no? Entonces van a tener de repente una remuneración igual o similar, ¿no? Entonces, pongamos que en este caso de repente una secretaria presente una denuncia por eh, pensar o sentirse discriminada, ¿no? Porque no se le está calificando de repente de acuerdo a lo que ella considera que debería ser, ¿no? Porque de repente está ganando igual que el chofer, ¿no? Pero eso se va a visualizar en, en la parte objetiva de la valoración que ha hecho la empresa en la calificación de esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es cada puesto de trabajo para esa empresa? Eso es muy importante. Ninguna empresa va a ser igual que la otra, ¿no? Y siempre van a tener diferencias respecto a la valoración de los puestos de trabajo. Obligación de categorizar los puestos de trabajo. Bueno, el empleador tiene la obligación, pues, de categorizar los puestos de trabajo, evaluando y agrupando estos puestos de trabajo en cuadros de categorías y funciones, aplicando criterios objetivos. Eso es muy importante, criterios objetivos en base a las tareas que entrañan las aptitudes necesarias para realizarlas y al perfil del puesto. La evaluación objetiva de los empleos puede llevarse a cabo por medio de cualquier metodología elegida por el empleador, la cual no debe implicar discriminación directa o indirecta por motivo de sexo. En este caso, cuando nosotros hagamos una fiscalización, no vamos a exigir que apliquen una u otra
metodología, ¿no? Las empresas son libres de elegir la metodología que consideren pertinentes para sus intereses y puedan utilizarlas en su empresa, ¿no? Entonces, no, nosotros no exigimos que exijan tal o cual, ¿no? Sí, se les puede recomendar, pero no se les puede obligar a que utilicen tal o cual metodología. La evaluación o valorización de puestos de trabajo no es igual a una evaluación de rendimiento, eso es bueno, como una observación, ¿no? Para la valorización de los puestos de trabajo, lo que hemos estado tocando mucho, ¿no? O sea, el valor de los puestos de trabajo, hay factores que se pueden utilizar, ¿no? Hay factores objetivos, ¿no? Entonces, dentro de estas tenemos, pues, con la calificación o competencias de cada trabajador, ¿no? Que puedan ser competencias cognitivas y físicas adquiridas a través de la experiencia o la educación o formación que hayan tenido durante su vida, ¿no? Eh, Respecto a esfuerzos, ¿no? Demandas físicas, mentales y emocionales para determinado puesto de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, acá pone un ejemplo de un puesto de encargado de operaciones de vuelo, responsable de todos los factores que influyen en la seguridad y eficiencia de un vuelo, que es un esfuerzo mental muy alto, ¿no? Entonces, se tiene, ese es otro de los factores que se debe tener en cuenta, ¿no? Primero, calificación o competencias, esfuerzos, también luego tenemos responsabilidades, ¿no? Esto se refiere al grado en el que que cada trabajador debe responder por sus acciones, ¿no? Responsabilidad en el manejo del personal, a modo de ejemplo, responsabilidad en el manejo de personal, manejo de aspectos financieros o contables, también sobre activos y equipos de la organización. Eh, Sabemos también, pues, ¿no? Que la gerencia de cualquier empresa es el mayor responsable de una organización, ¿no? Entonces, y es por eso que siempre están dentro de la escala más alta que puede haber una valorización de puestos. También tenemos las condiciones en que se realiza el trabajo, ¿no? O sea, se refiere a el contexto en el que desempeña el puesto, ¿no? Puede ser por el entorno físico, ¿no? Por las instalaciones, ruido, temperatura, el riesgo que implique, ¿no? Si es un trabajo de riesgo o no, o las condiciones psicológicas como la exposición a la presión, al estrés que pueda generar ese puesto de trabajo, ¿no? Muchas veces se indican en en las competencias que se requiere para un determinado puesto, ¿no? Que puedan trabajar bajo presión, ¿no? Entonces, ese tipo de cargos generalmente son de mucha responsabilidad que generan mucha presión en cuanto al desempeño del trabajo en sí, ¿no? Entonces, pongamos un puesto de operador de mina subterránea, un puesto de enfermería en un centro psiquiátrico, son labores, ¿no? Acá podemos poner también, pongamos que la empresa tenga su sede principal en la ciudad de Huancayo y que por razones de haber ganado alguna licitación o un concurso, haya obtenido un trabajo fuera de la ciudad, de repente en una zona rural, pongamos en empresas constructoras, pongamos, ¿no? Que pueda tener trabajos administrativos en la ciudad y trabajadores administrativos en campamentos de construcción, por los cuales pueda haber una mayor valorización de esos puestos, ¿no? ¿Por qué? Porque están yendo a lugares de repente donde las condiciones de trabajo son un poco difíciles, ¿no? Entonces ahí se tiene que valorizar esa situación y de acuerdo a eso mm, la empresa puede asignar una u otra remuneración, ¿no? Lo cual no podría conllevar a pensar o determinar que hay una discriminación, ¿no? En la remuneración. El contenido mínimo que debe tener un cuadro de categorías y funciones es
¿no? Respecto al puesto, a las características, ¿no? De cada puesto de trabajo y a la ordenación o jerarquización, ¿no? De los puestos, puestos de trabajo incluidos en la categoría, ¿no? Todos los puestos de trabajo que se haya incluido en una categoría, ¿no? Características es la descripción general de las características de los puestos de trabajo o clasificación de los mismos que justifican su agrupación, o sea, por qué los agrupan a, esa, a ese grupo, ¿no? Y la ordenación es la jerarquización de las categorías en base a su valoración. Ahí viene lo anterior, la valorización y a la necesidad de la actividad económica. Acá tenemos un ejemplo de un modelo de cuadro de categorías que se ha hecho en función a esta guía metodológica que ha sido aprobada mediante la Resolución Ministerial 145, que es una guía metodológica para la valorización objetiva sin discriminación de género de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones. Y esto ya es el resultado de toda esta evaluación que hayan hecho. Y como le digo, se ha dado por la resolución ministerial 145-2019 TR. Ustedes pueden encontrar, como ya se ha indicado en la base legal que hemos puesto al principio, esta norma, y van a encontrar esta guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de género de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones. Es muy importante esta herramienta que que el Ministerio de Trabajo ha puesto a disposición de todos los empleadores para que puedan elaborar su cuadro de categorías y funciones, ¿no? Es importante también indicar que en el reglamento de la ley 30709, en el artículo 2, en el artículo 3, cuando nos hablan de la obligación de categorizar los puestos de trabajo, eh, menciona que en el caso de micro y pequeñas empresas, ¿no? Las direcciones y o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo brindan asistencia técnica para la implementación de sus cuadros de categorías y funciones, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que está a cargo de implementar módulos de asistencia o mecanismos informáticos que faciliten la implementación de los cuadros de categorías y funciones para las MIPE. Para la evaluación, pues, de esta objetiva de los empleos pueden llevarse a cabo por medio de cualquier metodología elegida por el empleador, la cual no debe implicar discriminación directa o indirecta por motivo del sexo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ustedes, como ya les había mencionado al comienzo, como profesionales que tienen, muchas veces son independientes, que dan asesoría a diferentes empresas y como sabemos, tenemos un gran porcentaje de microempresas, ¿no? Que muchas veces, a veces son empresas familiares, ¿no? Que como a veces tienen un trabajador que puede ser de repente la misma persona natural, ¿no? Entonces, o quizás otra persona diferente, una o dos personas, entonces la obligación es la misma. Entonces, pero ellos no pueden saber mucho del negocio, pero no saben de estas obligaciones que tienen y cómo implementar ese código de categorías y funciones. Ellos podrían recurrir a las direcciones de trabajo para que les ayuden, pero los profesionales que están más a la mano y que prácticamente son los que resuelven casi todos los problemas de estas microempresas, somos los contadores, ¿no? O sea, bueno, ustedes los contadores que tienen la facultad de poder asesorar y a llevar contabilidades, ¿no? De manera este, externa, ¿no? Eh, respecto a, hay una situación muy importante que nos ponen acá en la diapositiva, que dice que la implementación de cuadros de categorías y funciones dispuestas por la ley
30709 y su reglamento no puede implicar la rebaja de la remuneración. Esto se refiere a que pongamos que una empresa, antes de realizar su cuadro de categorías y funciones, ya tenía trabajadores de ciertos puestos con una remuneración X. Pongamos, a modo de ejemplo, ¿ya? Pongamos un asistente de costos, pongamos, ¿no? Con 3.000 soles, ¿no? Y que cuando elabora su cuadro de categorías y funciones, ¿no? Ese asistente de costos va a estar en una categoría menor cuyo rango salarial o banda salarial va a estar entre 2.000 y 2.500. Entonces, el hecho de que haya implementado y haya incluido en esa cuadro de categorías y funciones a ese trabajador o a ese puesto de ese trabajador con una escala menor remunerativa, no puede implicar la rebaja de la remuneración. Lo puede incluir en esa categoría, pero ya no puede rebajarle porque antes de la implementación de esa categoría ya ese trabajador estaba con una remuneración mayor. A eso se refiere, ¿no? Que no se le puede rebajar. La política salarial es otra herramienta de gestión administrativa, que es el conjunto de criterios y directrices establecidos por el empleador para la gestión, fijación o reajuste de los diferentes esquemas de remuneración de los trabajadores. Todos los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores de la política salarial del centro de trabajo, ¿no? Y con informar se refiere no solamente a entregar la política salarial para que, bueno, pues la lean, ¿no? Sino también realizar reuniones para poder explicar y de repente la metodología que han utilizado para establecer su política y luego el cuadro de categorías y funciones, ¿no? Entonces, cuando se habla del empleado que debe cumplir con informar a sus trabajadores de la política salarial o remunerativa implementada, así como los criterios de evaluación de desempeño o de cualquier otro tipo que tenga impacto en sus remuneraciones, lo puede hacer por medio de reuniones informativas individuales o colectivas, también envío de comunicaciones escritas o digitales con los detalles de la política aplicable, ¿no? Y bueno, el momento en que se debe hacer eso es al momento que ingresa el trabajador a laborar en la empresa, ¿no? O también cuando se produzca una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece ese trabajador. Entonces ahí también se le tiene que informar, ¿no? O sea, cuáles son las implicancias de haber entrado a esa nueva categoría y cuál ha sido la forma en que se ha llegado a determinar esa categoría, ¿no? También cuando se efectúa alguna modificación del esquema de remuneración que les aplique según la política remunerativa. Dice, se considera práctica discriminatoria brindar un trato salarial o remunerativo distinto a hombres y mujeres que cumplan los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñen las mismas labores. Bueno, ya casi se sobreentiende, ¿no? Respecto a los aspectos sancionadores, cuando nosotros ya estemos en una fiscalización, ¿no? En una inspección de fiscalización laboral, los empleadores que no cumplan con, con contar con un cuadro de categorías y funciones y comunicar la política salarial, incurren en una infracción muy grave, ¿no? Que es la 2522, esto se encuentra en el reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo, ¿no? Que está dado en Decreto Supremo 019-2016 TR. Y también cuando no cumplen con informar a los trabajadores sobre la política salarial. Entonces son dos infracciones muy graves a la que pueden, con la que pueden ser sancionados los empleadores
que, que no cuenten con estas herramientas de gestión administrativa, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante que tomen en cuenta estas sanciones, porque a veces, como dicen, somos llevados porque hacemos cuando tenemos un- una tabla de infracciones o una situación donde nos puedan infraccionar, ¿no? Entonces, a pesar de que se debe hacer porque facilita la vida empresarial, ¿no? Y por obligación también, ¿no? Sin necesidad de que tengan que tener una inspección, ya deberían hacerlo. Y es por eso que, como les decía, se han estado cursando cartas este, de cumplimiento, ¿no? En estas cartas de cumplimiento generalmente son pre-inspecciones de fiscalización, ¿no? Entonces es darles la oportunidad para que vayan implementando estas herramientas de gestión administrativa y no incurran en acciones que son sancionables, ¿no? Por la inspección laboral. Respecto al procedimiento inspectivo, se hace en función, como les decía, en la base legal que mostré al principio. Nosotros accionamos en base al protocolo número 004-2019, es una FIL-INI, que es el protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa previstas en la ley 30.709, ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y que se ha dado por resolución de superintendencia número 234-2019, es una FIL. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan establecer o realizar una denuncia sobre esta materia? Es una relación de los hechos, circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación de sus presuntos autores e involucrados con el cargo, puesto del trabajador referente respecto de quien se realiza la comparación por la supuesta discriminación. En principio siempre va a ser supuesta discriminación, pues no, luego de la investigación se llegará a determinar si en realidad es lo que la denuncia dice, ¿no? Los beneficios que se consideren distintos, entre otros datos que coadyuven a la investigación y el aporte de la evidencia o descripción de contar con la misma, ¿no? Estos beneficios que se consideren distintos, bueno, pueden ser relacionados a bonos que pueda otorgar la empresa y que puedan ser diferentes, ¿no? Pero tienen que tener una causa objetiva para que se puedan otorgar unos beneficios distintos entre trabajadores, ¿no? No tiene que ser subjetivo. Y en este protocolo, pues, se tiene para verificar si existe discriminación, ¿no? Tanto que sea directa como indirecta, ¿no? Para verificar una discriminación directa, se determina si las funciones, labores o responsabilidades asignadas coinciden con el puesto atribuido en el cuadro de categorías y funciones y en la política salarial. También se puede utilizar como referente a un trabajador o un grupo de trabajadores. Y se verifica si la remuneración del trabajador afectado es diferente en relación con el trabajador referente. O sea, hay que hacer un comparativo, ¿no? Entre el trabajador supuestamente afectado y con el cual se está referenciando, ¿no? En caso de apreciar diferencias salariales en los trabajadores de una misma categoría, debe considerar los criterios objetivos de justificación, tales como antigüedad, desempeño, convenios colectivos, experiencia, tipo de jornada, entre otros. O sea, esos criterios podrían hacer que haya una diferente remuneración para algún trabajador que tenga de repente la misma categoría que otro. Pero viendo estos criterios de justificación, se podría entender que no hay discriminación, ¿no? Sino diferenciación, que es muy diferente, ¿no?
Luego la verificación de discriminación indirecta es las medidas adoptadas para no incurrir en discriminación remunerativa deben ser neutras, es decir, que no se justifiquen por motivos de sexo que afecten la igualdad de oportunidades. Acá viene lo que es la discriminación de remuneración entre hombres y mujeres, ¿no? La aplicación por igual de la medida neutra a todos los trabajadores y trabajadoras. La medida neutra no debe producir efectos perjudiciales para un colectivo de mujeres que laboran en la empresa. La existencia o no de una justificación objetiva para la aplicación de la medida neutra, o si se encuentra vinculada a las necesidades del negocio o de las actividades de la empresa, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre una causa objetiva, ¿no? Para que pueda haber una diferenciación, ¿no? Y no deba ser considerado como una discriminación. Es muy importante eso. El contenido mínimo, bueno, ya lo habíamos indicado, el contenido mínimo del cuadro de categorías y funciones no son los puestos incluidos en la categoría, la descripción general de las características de los puestos de trabajo y la ordenación y o jerarquización de las categorías en base a su valoración y a la necesidad de la actividad económica. Entonces, esos son el contenido mínimo, requisitos mínimos para la elaboración de un cuadro de categorías y funciones. Eh, Respecto a la verificación de la puesta en conocimiento de la política salarial, verificar si ha sido al momento del ingreso del trabajador a la empresa o entidad. No, si nos referimos a entidades, porque de repente puede ser una entidad pública, ¿no? Porque ustedes saben que también hay entidades públicas que tienen trabajadores en el régimen laboral 728. También cuando se produzca una modificación de la categoría ocupacional a la que pertenece el trabajador o trabajadora. Y cuando se efectúe una modificación del esquema de remuneración que les aplique según la política remunerativa. Eso ya lo habíamos hablado anteriormente, pero eso es lo que se verifica en una inspección de fiscalización laboral de acuerdo al protocolo. También tenemos criterios normativos, ¿no? Que indican, pongamos esto de la resolución de superintendencia 237-2019 es una FIL, es que esta materia del cuadro de categorías y funciones y política salarial, ¿no? De las obligaciones respecto a estas herramientas administrativas son subsanables, ¿no? Se considera subsanable la infracción relacionada a no contar con los cuadros de categorías y funciones o la política salarial. También tenemos otro criterio, que es la de la superintendencia, el número 305-2019, que es posible desarrollar las investigaciones de investigación e identificación de la discriminación remunerativa entre varones y mujeres cuando el sujeto inspeccionado no cuenta con el cuadro de categorías y funciones y la política salarial. Es decir, que hay muchas empresas que piensan que, bueno, ya, yo no tengo mi cuadro, no tengo mi política salarial, no tengo mi cuadro de categorías y funciones, entonces, ¿cómo el inspector va a determinar que hay una discriminación o una diferenciación? ¿Cómo? Si no tengo ese cuadro. Entonces, puedan pensar eso, no, pero a pesar de que no tengan, o sea, además de que el no tener también es ya una infracción, igual se puede desarrollar la investigación e identificación de la discriminación, ¿no? Remunerativa. Respecto a la resolución de Superintendencia 305-2019, por la verificación de la materia de discriminación remunerativa por motivo de sexo, sea directa o indirecta, resulta exigible el levantamiento de la reserva de identidad cuando la actuación inspectiva pueda verse perjudicada. Esto del levantamiento de reserva de identidad, hay materias que necesariamente tienen que ser individualizadas y es por eso que necesariamente cuando un trabajador haga una denuncia, tiene que hacer el levantamiento de reserva de identidad, ¿no? Porque sin ese levantamiento de reserva de identidad prácticamente no sería posible realizar una correcta investigación respecto al trabajador afectado, ¿no? Porque muchas veces piden con reserva de identidad
pero pongamos ahí empresas que tienen, respecto a una materia X, ¿no? Que tiene 1.000 trabajadores y ellos no quieren que, respecto, pongamos a jornada de trabajo o horas extras, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Que nosotros los inspectores tenemos que hacer una verificación de todos los 1.000 trabajadores para estar preservando la identidad del denunciante, ¿no? Entonces hay situaciones en que necesariamente tiene que, el trabajador denunciante tiene que hacer un levantamiento de reserva de identidad. Así como también hay unas situaciones, pongamos, si, o que son un poco obvias, ¿no? Pongamos, si es una verificación de despido arbitrario y hay una denuncia, entonces obligatoriamente tiene que ser con levantamiento de reserva de identidad, ¿no? Lo otro es la resolución número 305, el ámbito de actuación de la Inspección del Trabajo para la fiscalización del cuadro de categorías y funciones y de la política salarial se extiende a todo sujeto obligado, siempre y cuando pertenezca al sector privado y esté bajo el régimen laboral de la actividad privada. Bueno, eso también ya se les había mencionado, ¿no? Que nosotros tenemos la facultad de actuar en inspecciones respecto a todas las empresas o entidades que tengan el régimen laboral de la actividad privada. No entramos en todo lo que es el régimen público ni contrato administrativo de servicios. Eh, lo que ya les habíamos recomendado, ¿no? Que para la elaboración de cuadros de categorías y funciones, el sujeto inspeccionado o la empresa puede usar la guía que contiene las pautas referenciales que pueden ser utilizadas por la organización empleadora para evaluar puestos de trabajo y definir el cuadro de categoría y funciones. Eso se ha dado con la resolución ministerial 243. Este, y lo otro es la guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de género, de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones. Eso se ha dado con la resolución ministerial 145, 2017 TR, 2019 TR. La otra, la anterior era la 243 del 2018 TR. Esas son dos herramientas que el Ministerio de Trabajo ha puesto a disposición de todos los empleadores para que puedan apoyarse en ellas y realizar la implementación de estas herramientas de gestión administrativa, ¿no? Pero en ningún caso el uso de una metodología distinta a la establecida en estas guías, en la guía de igualdad y en la guía metodológica, da lugar a una infracción. O sea, eso quiere decir que el empleador es libre de utilizar cualquier otra metodología, ¿no? Pero siempre se recomienda eh, la que sea más fácil, pues, ¿no? Aspectos sancionadores, ya habíamos indicado que no contar con un cuadro de categorías y funciones y con una política salarial, no contar, es una infracción muy grave que está en la 2522 del reglamento. Y la otra, no informar a los trabajadores de la política salarial, también es una infracción muy grave que es la 2523. Aparte de eso, cuando se determine en una inspección durante la investigación, inspección o fiscalización laboral, que ha habido discriminación o que la empresa ha incurrido en discriminación, la empresa puede estar, afecta a la infracción muy grave que está tipificada en la 25.17, ¿no? Que es la discriminación del trabajador directo o indirecto en materia de empleo u ocupación. Eh, en este numeral, ¿no? En este inciso de la 25.17 es muy importante mencionar que cuando se aplique esa infracción, ¿no? En base al artículo 48.1c del mismo reglamento, establece que se va a calcular la multa en función a la tabla no MIPE. Por más que sea una micro o pequeña empresa registrada en el REMIPE, se le va a calcular en función a la tabla no MIPE del cuadro del artículo 48 y se le aplica una sobretasa del 50%. Eso es muy importante. Eh, Tenemos la escala de multas.
expresada en soles, eh, con el valor de la UIT de este año que es 5.500, que pueden ustedes ver que son multas muy altas, ¿no? Entonces, veamos una muy grave de una NOMIP es 14.465 de 1 a 10 trabajadores no afectados. Y es alta la multa, como ustedes pueden ver. Bueno, hasta aquí ya hemos sobrepasado un poco la hora. Lo demás ya son cuestiones de aspectos que pone a disposición la SUNAFIL para todos los empleadores y trabajadores, ¿no? Bueno, eso sería todo hasta la exposición sobre la materia. No sé si tienen alguna consulta Bien, relacionada. así es. Sí, muchas gracias, contador. Muchas gracias por la excelente exposición. Damos la invitación a los participantes que puedan redactar sus consultas, sus aportes. En tanto van escribiendo, tengo una que dice, muy buenas tardes. Compartir, por favor, el PowerPoint. Gracias. Sí, sí se va a compartir, no se preocupe, contador Jorge, se va a compartir el PPT. Bien, mientras veo, van escribiendo sus consultas, voy a leer acá, me han mandado al chat una consulta. Le voy a leer, a ver, dice, eh, en una empresa comercial de Huancayo dedicada a la venta de materiales de construcción, si es que una trabajadora realiza las mismas funciones que su compañero varón en lo que es ventas, atención al cliente y manejo de caja, y tienen la misma jornada laboral y similar tiempo de servicio, pero perciben un sueldo menor, porque el empleador considera que el trabajador varón tiene mayor capacidad para negociar con sus clientes. La pregunta es si es que desde el enfoque inspectivo de trabajo, este caso podría considerarse una vulneración al principio de igualdad salarial y qué criterios aplicaría SUNAFIL para determinar si existe discriminación, contador. Bien, como se les había dicho, que podría haber casos en que haya diferenciación en la remuneración, ¿no? Para un mismo puesto de trabajo, para unas mismas calificaciones, pero quizás puedan tomar el empleador haya tomado otras causas objetivas que podrían ser de repente antigüedad o como dice en la pregunta, es que considera que el trabajador varón tiene mayor, como dijo, perdón, no recuerdo. Eh, Mayores habilidades, por decirlo. claro, entonces eso tendría que estar bien determinado en las especificaciones del puesto de trabajo, en el cuadro de categorías y funciones. Y tendríamos que ver cómo se ha llegado a esa valorización, ¿no? De darle mayor valor a ese aspecto de ese trabajador, ¿no? Por lo demás, podría ser que pueda haber una discriminación ahí, ¿no? Claro. Tenemos otra consulta de Noemí. En el caso de asociaciones sin fines de lucro, ¿cómo sería el tema del personal? Igual, ¿no? O sea, como si tienen personal a cargo bajo el régimen laboral de la actividad privada, igual deben tener su cuadro de categorías y funciones y para determinar, ¿no? Las remuneraciones que pueda haber. De acuerdo, no tenemos más consultas. En todo caso, permítame compartir mi pantalla. Aquí está. El Colegio de Contadores Públicos de Junín le otorga a usted, contador Flores Gilbonio Moisés Fernando, un certificado por su participación como ponente en la Conferencia de Igualdad Salarial y la No Discriminación Laboral desde el enfoque inspectivo de trabajo, desarrollada de manera virtual el 5 de marzo de 2026 con una duración total de 3 horas académicas. Huancayo, 5 de marzo, firman al pie del certificado nuestra decana, la CPC Maritza Maribel Yacta Surichaki y la CPC Marisol Berta Chávez Pineda, directora secretaria del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Me parece que tenemos una consulta más de L. Martí, contador, si me permite explicarle, dice, buenas noches, gracias por la exposición. En la verificación de discriminación directa, indicó los criterios de justicia. ¿Estos deben estar documentados, contador?
Así es, Contador Moisés, sí. sí. Pero si no estuvieran también, o sea, en una inspección laboral, o sea, como decía, aplicando el principio de primacía de la realidad, nosotros podemos hacer esa constatación, ¿no? Muy bien. Sus reflexiones finales, entonces, sus sugerencias finales de respecto al tema para poder dar por concluido esta conferencia, contador Moisés. Bueno, agradecerles por la invitación para esta conferencia y también la participación de todos los agremiados del Colegio de Contadores de Junín. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los participantes. Entonces, recuerden que el material académico va a estar colgado en nuestra página web y también la grabación de esta conferencia de nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos por redes sociales. Se vienen grandes eventos por el Día de la Mujer. En unos minutos estaremos anunciando. El Colegio de Contadores Públicos de Junín les ofrece, como siempre, eventos de calidad y es así que por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer 3 conferencias dedicadas especialmente para la mujer contadora. Buenas noches con todos. Nos vemos en la siguiente conferencia. Gracias.